Esta noche el presidente peruano Pedro Castillo nombró a la abogada y expresidenta del Congreso Mirta Vázquez como nueva primera ministra del país. Vázquez, que tiene 46 años y representa al partido de izquierda Frente Amplio, reemplaza así al renunciado primer ministro Guido Bellido, quien dejó su cargo hoy en la tarde tras apenas 70 días. 70 convulsos días, por lo demás. Bellido tuvo una corta y polémica gestión en estos días en el cargo. Fue resistido por la oposición y tuvo roces dentro del propio gabinete que él había armado. Su última controversia se registró la semana pasada cuando amenazó con nacionalizar el gasoducto de Camisea. Cuando el día termina, comienza medianoche. Nos ponemos la mascarilla porque nuestro invitado está aquí. Mario Gacitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Mario, gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos y buenas noches a toda la gente que nos escucha en sus casas. Este tema corre el riesgo de entrar por un sendero de lo muy técnico, que no comprendamos nada, pero esto es muy cercano a muchísima gente. Parte por este proyecto de reforma constitucional que se llama el Cuarto Retiro, pero que compone no solamente el retiro eventual de las AFP, del 10%, sino también el que las personas que eligieron en su momento rentas vitalicias para pensionarse puedan pedir que se le adelante parte de su dinero. ¿Cuál es el problema con las aseguradoras si eso se produce? Bueno, yo creo que hay que separar, y lo hemos reiterado nosotros muchas veces, que como se dice la palabra retiro, es retirar los fondos que la gente ha ido acumulando en sus cuentas individuales de la AFP. Sin embargo, en el momento de pensionarse la gente tiene dos opciones. Uno, el retiro programado de la AFP, que es un retiro programado de sus propios fondos, lo que ha hecho los retiros del 10% durante las últimas modificaciones, es que ha ido anticipando su retiro. Sin embargo, la renta vitalicia es algo totalmente diferente. La persona, cuando toma la decisión de pensionarte, decide transferir el riesgo a la aseguradora para recibir una pensión, valga la redundancia, vitalicia en UF para toda la vida de sus hijos, de su señora, en caso de viudez o de enfermedad. Y eso es muy importante porque transfirió el riesgo y contrató un producto, que es lo que nosotros vendemos como industria aseguradora, que es certeza frente a la transferencia de riesgo. Y eso es la renta vitalicia. Nosotros, en la primera discusión que tuvimos del anticipo de renta vitalicia, hicimos ver a la autoridad que claramente esto era confiscatorio, tenía un problema para nosotros, y hicimos un esfuerzo enorme como industria para enfrentarlo, y obviamente que hoy día hay procesos legales en curso respecto a lo que nosotros consideramos que no corresponde. Sin embargo, en este... Ya hubo uno, por ya hubo uno, y ya fue un golpe importante a la industria, e insisto, aquí nos pasamos varios pueblos porque pasamos respecto a las normas que ya están establecidas de contratos libremente establecidos entre los aseguradores y las personas. Sin embargo, en el segundo se hacen tres indicaciones que hacen totalmente insostenible y nos ponen a nosotros como industria aseguradora prácticamente en una situación de insolvencia del 80% de la industria de seguros de vida. A ver, si se aprueba, Mario, un segundo, si se aprueba como está el proyecto con las indicaciones, tú me dices que el 80% de las aseguradoras que operan en Chile quebrarían. Yo creo que soy bien claro en decirlo y bien responsable en decirlo. Efectivamente, el proyecto induce a tres aspectos que yo sinceramente y transparentemente creo que no lo analizaron, porque básicamente lo que hace es que una persona pueda retirar 150 UF, sin embargo, de su pensión solamente se puedan descontar 5 UF al año, por lo cual prácticamente en 25 o 30 años a esa persona se le va a descontar esa pensión, pero el problema es que nuestros pensionados, los 700.000 pensionados que nos escuchan, tienen un promedio de edad de 78 años. Cuando tienen 78 años, más los 30 años, significa que todos los pensionados, para poder recuperar ese préstamo, tendrían que vivir 108 años, lo cual es imposible. Y eso hace que el costo de esto, de los 3.500 millones de dólares, sea absorbido por la industria aseguradora. Y del momento que es absorbido por la industria aseguradora, va a su patrimonio, y nosotros caemos en algo que se llama técnicamente en insolvencia, porque nos pasamos todos los indicadores que nuestro regulador nos exige para poder operar. Por lo cual nos quedamos sin licencia y prácticamente el 80% de la industria de seguros cae en insolvencia y el regulador tiene que intervenir las compañías. Y eso tiene un efecto inmediato, y eso soy bien claro de decírselo a todos nuestros asegurados, que nosotros vamos a hacer todo lo humana y más allá de clarificar y tener esta conversación sana con el Senado para explicarles las problemáticas, porque aquí no solamente son los 700.000 pensionados que van a haber comprometido su pensión en adelante. Nosotros tenemos casi 9 millones de chilenos asegurados,
Hay 5,5 millones de chilenos asegurados con nosotros. En el día a día usted hace su reembolso de salud, su consulta médica. ¿Te refieres a todo tipo de seguros? Todo no tipo. Solamente a ese seguro. Por supuesto. Cuando planteas que el escenario de aprobarse la reforma como está podría llevar al 80% de la industria a la insolvencia, ¿te refieres a la insolvencia no solamente para responder con rentas vitalicias, sino para responder a cualquier tipo de seguro? Efectivamente, y eso es muy claro decirlo, que nosotros técnicamente esas compañías no pueden operar en el mercado chileno bajo sus reglas, porque caen en insolvencia. Y eso significa que no solamente pueden dejar de ofrecer la renta vitalicia, sino que tampoco pueden ofrecer seguros de vida, de gravamen, colectivo de salud, y obviamente que tampoco pueden volver a pagar lo que significa la contratación de lo que ha significado una industria que es clave para la sustentabilidad y el desarrollo de nuestro país. Escuchaba una diputada ayer decir que la CMF, que es el organismo autónomo que regula al sector financiero, estaba cuidando a las aseguradoras y en vez de cuidar a las personas, y que las aseguradoras, muchas de ellas son multinacionales con muchísimas espaldas financieras para poder aportar más capital, a lo mejor, para solventar este problema regulatorio que se produciría. Yo creo que hay que ser bien claro. Efectivamente, se nos exige un nivel de solvencia para soportar las problemáticas que podemos tener a lo largo del tiempo. La crisis asiática, la pandemia que nos ha tocado los últimos 2 años, la industria aseguradora ha soportado parte de ese costo, siendo que las pandemias teóricamente están excluidas de los contratos, se debe cobertura y sucesivamente respecto a toda la cobertura que nosotros damos. Pero aquí lo que se está haciendo afecta prácticamente el 60% del patrimonio de la compañía, y la pregunta que yo le hago, ¿qué accionista va a volver a aportar patrimonio para solventar lo siguiente si efectivamente las reglas del juego las estamos quebrando? Y en ese sentido es el riesgo. Nosotros somos inversionistas institucionales, donde toda nuestra visión, nuestra inversión son de largo plazo, 20, 30 años. Y eso tiene un efecto muy real sobre la economía real. Hoy día las tasas de crédito hipotecario, básicamente a las viviendas sociales, ha subido del 2,28 al 4,28, y hoy día el crédito hipotecario a 30 años. Efectivamente, los mutuos hipotecarios a 30 años desaparecen. La inversión en autopistas, la inversión en infraestructura, las aseguradoras, con esa visión de largo plazo, de sostener las pensiones en el largo plazo, obviamente que nuestro regulador nos exige acordarnos en el largo plazo. Y eso significa que nosotros somos totalmente ilíquidos, porque siempre invertimos en largo plazo. A ver, te estás refiriendo a que cuando las compañías de seguros reciben estas plata, tienen que invertirlas para rentar y con eso pagarle a los pensionados y pagar su negocio, ¿no es cierto? Por supuesto. Y esa plata, tú dices, la tienen invertida en largo plazo. No se trata tampoco de llegar y liquidar para poder entregar, o si hay liquidez suficiente para poder entregar. Mira, es muy buena tu pregunta, Matías, porque en la práctica nosotros con este primer retiro de rentas vitalicias, que insisto, desde el punto de vista de nuestra industria, y así son los procesos legales que están en curso, es confiscatorio y no debió haber pasado jamás respecto a las reglas del juego, se hizo un esfuerzo enorme de liquidez. Sin embargo, como cualquier familia, y tal vez pongo un ejemplo, esto es lo mismo que de la noche a la mañana le digan a ustedes, mire, ¿sabe qué? Este mes en vez de pagar un dividendo hipotecario tiene que pagar 36 dividendos hipotecarios. Uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vendí algo, hice la liquidez. Pero después vuelve después de 6 meses le dicen, ¿sabe qué? No van a ser 36 créditos hipotecarios, sino que van a ser 150 créditos hipotecarios. Obviamente que uno dice, bueno, ya no tengo nada más que vender. Y en ese sentido, las inversiones de la industria aseguradora, insisto, son de largo plazo, lo cual ha dado estabilidad y desarrollo en nuestro país. Dos cosas me llaman la atención. Tú dices que el 80 o el 60% podrían caer en insolvencia. El 80%. El 80%. El otro 20%, ¿por qué podría salvarse? ¿Qué situación distinta? Básicamente, y esto es muy fácil de explicar, porque no están presentes en la industria de rentas vitalicias. Y se han dedicado a otro tipo de estructura, y hay compañías que efectivamente tienen algunos indicadores de solvencia mayores que otros. O sea, pero de otra manera, ¿el 100% de las compañías de seguro que entregan rentas vitalicias caerían en insolvencia? Yo creo que más que el 100%, yo creo que hay un porcentaje importante, porque cada situación de cada compañía es diferente respecto a sus indicadores financieros. Sin embargo, te hago la pregunta al revés. Al día siguiente, ¿quién ofrece rentas vitalicias en nuestro país? Teniendo tanta incertidumbre y tantas, obviamente, reglas de juego poco claras. ¿Y si las compañías de seguro quedan imposibilitadas quedan declaradas insolventes, quiebran, por llamarlo de algún modo, ¿no? ¿Qué pasa con las rentas vitalicias de las personas? Eso es importante. Esto no es neutro. Las rentas vitalicias, desde el punto de vista del mandato legal, tienen que ser absorbidas por el Estado, pero el Estado tiene un tope máximo de cobertura. Y eso significa que para todos nuestros pensionados potencialmente puede bajar su pensión prácticamente en un 25%. Y el Estado se tiene que hacer cargo. Imagínense la carga del Estado, porque, insisto, yo
confío plenamente en nuestros legisladores de que esto creo que lo vamos a transmitir. Yo creo que también a la discusión del Poder Legislativo, yo creo que inicialmente la Cámara de Diputados no analizaron los impactos. Estas indicaciones pasaron rápidamente, sin mucho análisis, y yo creo que efectivamente los impactos los estamos viviendo ahora. Ahora, hoy al menos en la Comisión de Constitución del Senado se dividió el proyecto. En la discusión, no sé si en la votación todavía hasta donde yo sé, no. ¿Esto podría votarse distinto? ¿Cuarto retiro, votarlo distinto a rentas vitalicias? Es que yo creo que los senadores, y yo creo que los legisladores en términos generales, han entendido que estos son dos animales totalmente diferentes. ¿Ah? Uno es el retiro programado, valga la redundancia, o el retiro de tus propios fondos. Y lo otro es la industria aseguradora, la renta vitalicia, insisto. Nuestros pensionados voluntariamente tomaron una renta vitalicia que ha sido muy buena para ellos. Es una renta vitalicia en UF, actualizada. Hoy día vamos a ver una inflación este año de prácticamente el 7%. Cuando vamos a los fondos, muchos fondos están en pesos y ustedes saben que el fondo E ha disminuido en su portfolio casi un 14%. Sin embargo, esa no es la preocupación de nuestros pensionados, porque saben que van a recibir todos los meses, haya pandemia, haya crisis, cualquier cosa, ellos van a recibir su pensión. Y eso es lo que ha pasado desde los años 80, hay que decirlo, nosotros hemos ofrecido nuestros productos a los asegurados. Mario Gacitúa, por último, el riesgo internacional de transformarse en un mercado para las aseguradoras mundiales, pues sabemos que los seguros aquí después se van a reasegurar afuera, esto es una cadena. ¿Cuál es el riesgo, qué es lo que perciben ustedes y como asociación que está mirando el mundo a esta situación en Chile? O sea, yo para serle sincero, el mundo mira a Chile atónito, porque con el primer retiro de rentas vitalicias hicimos un piquete en el vidrio importante, los piquetes en el vidrio se van ampliando. Con esto le tiramos un pedazo al vidrio. Y los inversionistas extranjeros, americanos, europeos e inversionistas locales dicen, bueno, pero aquí que nosotros hemos sido el motor de desarrollo y una cadena importante en el mercado de capitales, Chile se está autoinfringiendo un suicidio desde el punto de vista del mercado de capitales y su estabilidad financiera cara al futuro, y además afectando a millones de chilenos en su día a día. No hay ni un país en vía de desarrollo, ni un país desarrollado que no tenga una industria aseguradora sólida. Porque al final la industria aseguradora recibimos riesgo que la gente no quiere tomar y se transfiere. Por lo cual, la preocupación internacional no solamente respecto a rentas vitalicias, los inversionistas institucionales, y hay que decirlo, también ven a Chile como diciendo, bueno, aquí hay ciertas reglas del juego que se están rompiendo. Por lo cual, si hoy día con una industria tan importante como la nuestra, que representa el 4,3% del PIB, estamos teniendo este tipo de acciones sin análisis, bueno, el resto de la industria, ¿qué sucede con ella? Mario Gacitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, gracias por estar aquí esta noche. Bueno, muchas gracias a todas. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Matías, vamos de inmediato con las noticias. Comenzamos con el anuncio que desde el 1 de noviembre los menores de 6 años van a poder viajar al exterior y aquellos que cuenten con su esquema de vacunación completo podrán también ingresar al país realizando una cuarentena solo durante el tiempo que demore obtener el resultado de un PCR hecho aquí al llegar a Chile. Una medida que apunta a reactivar el turismo. Más de 24.600.000 pasajeros pasaron por el aeropuerto más importante de Chile en 2019, cifra que cayó dramáticamente al año siguiente. La pandemia postergó una y otra vez los viajes de millones de personas en todo el mundo. Pese a todas las aperturas, el sector turístico seguía resentido, especialmente con las restricciones a la llegada a Chile, situación que cambiará a partir del próximo mes para los vacunados. Deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. La buena noticia es que ese resultado podría estar en un par de horas o en un día, por lo que no será necesario extender el aislamiento más allá de ese periodo. Por otro lado, los niños y niñas menores de 6 años podrán salir del país sin un pase de movilidad a partir del 1 de noviembre, considerando que aún no tienen acceso al proceso de vacunación contra el COVID-19. Ambas medidas simplificarán las opciones de viajar al extranjero, por ejemplo, en familia, y permitirán la reactivación de un gremio duramente golpeado por las restricciones y que podrán recibir desde noviembre turistas desde el exterior. Y se les va a exigir también, una vez que esté activo, el pase de movilidad como a todos los chilenos. Queremos seguir siendo responsables para que podamos, sobre todo de cara a la temporada alta, seguir dando pasos hacia adelante que nos permitan una mayor reactivación. Es la medida que requiere el turismo receptivo
para poder reactivarse y empezar a volver de a poco a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Una reapertura necesaria para un sector que será vigilada con atención por parte de los especialistas. Las tasas de nuevos casos por millón en varios de los países de la Unión Europea, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, han ido disminuyendo. Y ya tienen la frontera más bien abierta. Mejor porque va a agilizar todo y no va a ser todo tan burocrático como antes. Pero esto podría ponernos en riesgo, en que entre y salga gente, sería como a lo mejor tirar a la chuña todo lo que se ha hecho. El turismo es parte del desarrollo del país. Que los niños también puedan salir, creo que corresponde. Obviamente con las vacunas y todo, pase sanitario como corresponde. El cierre total de las fronteras generó una disminución de más de un 75% de la llegada de viajeros al país. Probablemente la recuperación no sea tan rápida, pero la esperanza del gremio es repuntar, especialmente en el verano. Y la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de 55 parlamentarios para realizar una interpelación al ministro del Interior. Este proceso busca que Rodrigo Delgado dé cuenta de las medidas adoptadas por el gobierno debido a la crisis migratoria que se registra en la macrozona norte del país, concentrada en Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota. La propuesta fue aprobada por 82 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones y se va a llevar a cabo el 25 de octubre a las 17 horas. ¿Existen o no los argumentos jurídicos para acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera? Ese es el debate que surge luego de que la oposición decidiera finalmente impulsar la acción que busca la destitución del mandatario. Esto tras las revelaciones del llamado caso Pandora Papers y que provocó otra pregunta. ¿Puede ser acusado el mandatario por hechos ocurridos en su primer gobierno? Cuando se actúa de un modo tal en que se privilegia el interés particular por sobre el interés público, se está faltando al deber que establece el artículo 8º, que rige no solamente para el presidente de la República, sino que para todas las autoridades públicas. Puso a sus atribuciones presidenciales, sus herramientas, sus decretos al servicio de una ganancia económica. Parte de los argumentos que, según la oposición, respaldan la acusación constitucional que en menos de 48 horas resolvió impulsar en contra del presidente Sebastián Piñera tras la polémica y los cuestionamientos que provocó el caso Pandora Papers, que acabó elevando los ánimos a nivel político. Buenas tardes. Dejar sin presidente de la República, porque eso es lo que busca la acusación constitucional, destituir al presidente de la República. Espero que en algún momento vuelva la sensatez, vuelva el sentido común, vuelva la ponderación. Desechada quedó la idea de una comisión investigadora, porque a juicio de la oposición existirían argumentos suficientes para acusar constitucionalmente al mandatario y buscar nada menos que su destitución. Una jornada donde comenzaron los cálculos, porque en la Cámara la oposición tiene 83 diputados y 78 votos bastarían para aprobar una acción que de prosperar debe ser analizada por el Senado. Las denuncias que se han hecho contra el presidente de la República son denuncias gravísimas y por ende yo absolutamente estoy disponible para estudiar los argumentos. Veo un oportunismo de parte de la izquierda, del Frente Amplio y el Partido Comunista, de tratar de trabajar esta acusación constitucional justo en los plazos antes de la votación parlamentaria y presidencial. Una acusación que sería oficializada la próxima semana según sus promotores y que fue detonada tras el destape del denominado caso Pandora Papers, que vinculó al mandatario y su familia con la millonaria compraventa del proyecto minero Dominga en 2010, año que comenzó el primer gobierno de Sebastián Piñera. Un punto clave según los expertos, porque abre el debate jurídico sobre si la acusación constitucional se ajusta al plazo permitido por la Constitución. El presidente de la República puede ser acusado por actos de su administración y hasta 6 meses después de concluido este. Entonces ahí tenemos un primer punto del debate, si es que esos hechos que ocurrieron en su primer periodo presidencial, ¿es posible establecer algún tipo de continuidad que permita argumentar que en el actual periodo presidencial se ha mantenido algún tipo de infracción abierta a la Constitución o las leyes? Buenos días. Un debate que se mantiene abierto entre los juristas, mientras el mandatario participó este miércoles en el Encuentro Nacional del Agro, donde aprovechó de cuestionar así el clima político de los últimos días. Y debemos también denunciar con más fuerza cada día la demagogia, el populismo y la irresponsabilidad que en los últimos tiempos parecen imperar en demasía en el debate público, como lo hemos podido observar en los últimos días.
Una instancia donde también expusieron los actuales candidatos a la moneda. Sebastián Sichel, contrario a la acusación, sí ha exigido mayores explicaciones, lo que provocó críticas oficialistas, y en esta jornada se refirió a ellas. El error que podemos cometer es decir, no hay nada que aclarar y se acabó la explicación si los ciudadanos están tranquilos, así que todo lo que se puede explicar 100 veces que sea explicado, no hay ningún problema ni complejo en eso. Sí me habría gustado una actitud más enérgica de él mientras era ministro, mientras era presidente del Banco del Estado o mientras fue director de la Corfo, con la administración de Piñera, que planteó un programa de gobierno que no cumplió. Una acusación constitucional criticada por la moneda, que acusa que la acción tiene fines electorales, acción que podría ser votada justo antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre y que ya inquieta al gobierno. Mayoría absoluta requiere en la Cámara de Diputados y de ser aprobada necesita 2/3 en el Senado. Y el Pleno de la Convención Constitucional aprobó los plebiscitos dirimentes. La consulta ciudadana vinculante busca que las personas aprueben normas de la nueva Carta Fundamental cuando los constituyentes no lleguen a acuerdos. Pero ojo, porque no está dicha la última palabra. Este plebiscito depende de una reforma constitucional en el Congreso. Esta fórmula no dejó conforme a Vamos por Chile, que anunció acudir a instancias superiores. Escuchemos. Lo que hizo entonces la Convención Constitucional es regular este mecanismo de participación solo en el caso de que el Congreso así lo apruebe por 2/3 de sus miembros. Por lo tanto, es el Congreso el que tiene que realizar los cambios normativos, es decir, la modificación a la Constitución. El pueblo de Chile tiene que tener la última palabra con respecto a cuáles van a ser las normas que van a estar en esta próxima Constitución, y también informar que prontamente nos comunicaremos con las bancadas del Congreso para hacer viable una reforma constitucional. Que la voluntad política solo funciona cuando el pueblo los atrinchera y los deja en el estado que los dejó para abrir este proceso. Esto es una transgresión absoluta a la Constitución. Estamos elaborando los documentos para poder presentarnos ante toda instancia, y en este caso ante la Corte Suprema, de ser necesario, a partir de las definiciones que tomaremos en los próximos días. Cambiamos de tema, vamos con información del momento. 3 camiones resultaron quemados durante la noche en la ruta que une las comunas de Coyipulli y Angol. César Campos está en el lugar y nos cuenta los detalles. César. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. La cámara de Pedro Huillipal les va a mostrar de inmediato lo que ha ocurrido. Hemos llegado a esta hora precisamente al kilómetro 4 de la ruta que une las ciudades de Coyipulli y Angol, donde ustedes pueden ver lo que ha quedado de estos 3 camiones, 3 vehículos mayores que fueron atacados por desconocidos fuertemente armados, que precisamente llegaron hasta este lugar pasadas las 21:30 horas precisamente en esta vía, según nos han dicho y nos han confirmado algunas autoridades, incluso de bomberos, que llegaron pocos minutos después de este ataque incendiario. Es que desconocidos, se desconoce, ¿no es cierto?, el número de ellos, dispararon a los conductores del camión. De hecho, hemos confirmado también que hay personas heridas de perdigón trasladados al hospital de la comuna de Coyipulli, ¿no es cierto?, después de esta balacera, esta emboscada precisamente realizada en este lugar. Repetimos, a solamente 4 kilómetros de la comuna de Coyipulli, donde estos desconocidos fuertemente armados quemaron estos camiones. Son 12 camiones, vehículos mayores quemados casi completamente, y un tercero que se inició el fuego en la cabina. Pudimos conversar con el comandante de bomberos de la comuna de Coyipulli. Escuchemos sus declaraciones. Este atentado ameritó que nuestro cuerpo de bomberos despachara 4 de nuestras unidades. Al llegar al lugar nos encontramos con 2 camiones en su fase de libre combustión. Había un tercer camión que tuvo un principio de incendio y a un ataque balístico. En paralelo hubo otra emergencia, a todo esto unos 500 metros de distancia, lo cual involucró una camioneta, un vehículo menor que corresponde a una camioneta. Hay personas heridas que fueron trasladadas por carabineros. Desconozco la cantidad y el tipo de lesiones. Se están realizando diligencias, se comunicó al Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Coyipulli, la cual dispuso pericias de la VIPE y la CRIM, de la Policía de Investigaciones.
Fuerte despliegue entonces de ambas policías, de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, precisamente en este sector, a solamente, repito, 4 kilómetros de la comuna de Coyipulli, en la ruta que une precisamente las ciudades de Coyipulli y Angola. Hasta ahora no hay detenidos y por supuesto sigue la tensión precisamente en el denominada cierta zona de conflicto y la zona roja, ¿no?, de Mayeco y la región de la Araucanía. Si tenemos más antecedentes, más informaciones, obviamente los vamos a dar a conocer en las próximas ediciones de 24 horas. Gracias, César, por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa en las noticias. Volvemos de inmediato con más informaciones. Internacional. Vamos a noticias del mundo. Comenzamos en Perú, donde esta noche el presidente Pedro Castillo nombró a la abogada y ex presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como la nueva primera ministra del país. Esto luego de la renuncia de Guido Bellido. Vázquez tiene 46 años, representa al partido de izquierda Frente Amplio y reemplaza al renunciado primer ministro Guido Bellido, que dejó su cargo luego de apenas 70 días. Bellido tuvo una corta pero polémica gestión, fue resistido por la oposición y tuvo roces dentro del propio gabinete. Su última controversia se registró la semana pasada cuando amenazó con nacionalizar el gasoducto de Camisea. El mandatario durante la noche estuvo juramentando a los ministros que lo van a acompañar en el gabinete. El Papa Francisco comentó este miércoles que está avergonzado por la reciente revelación de cientos de miles de menores de edad abusados en Francia. Estas declaraciones las emitió un día después de que una investigación revelara que el clero católico francés había abusado sexualmente de más de 216.000 menores durante los últimos 70 años. Son al menos 3.000 los miembros de la Iglesia que están involucrados en los abusos, donde 2/3 corresponden al clero. Durante su audiencia general semanal, el Papa invitó a los católicos de Francia a asumir la responsabilidad de lo ocurrido para hacer de la Iglesia un hogar seguro para todos. Greenpeace se tomó la explanada a las afueras del Louvre para denunciar la unificación del famoso museo con la multinacional Total Energies. Manifestantes erigieron una torre de perforación falsa de 8 metros en la fuente al costado de la pirámide de cristal, simulando de esta forma ser trabajadores de la industria petrolera. Junto con la torre también instalaron un cartel gigante de 27 metros con el mensaje "Clima criminal total. El Louvre es cómplice". Los activistas se instalaron con pancartas aludiendo a la creación de una ley antipetróleo y la prohibición de la propaganda de combustibles fósiles. Y con esta información llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco Fleming, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento tiene como noticia más destacada el que las bencinas volverán a subir a partir de este jueves, como viene ocurriendo ya con frecuencia hace un buen rato. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, si le parece. Para hoy, 7 de octubre de 2021. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 26 grados. En tanto, El Salvador, en la región de Copiapó, tendrá cielo parcial, región de Atacama, también está Copiapó en la misma región de Atacama, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 21 grados. Y con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.